Bueno, buenos días de nuevo. La Fundación 1 de Mayo les da la bienvenida a este Congreso Autoritarismo y Guerra en defensa de los valores democráticos y la cultura de la paz. Bienvenidos a Asturias, bienvenidos a Xixón, a todos y todas los que venís desde fuera. Durante estas dos jornadas vamos a tratar de entender, entre otras cosas, como habéis podido ver en la presentación de este Congreso, cómo las élites económicas están tratando de convencernos de que hemos, entre otras cosas, de aumentar el gasto militar. De hecho, esta misma semana, Donald Trump, erigiéndose en una especie de presidente del mundo, volvía a amenazar, volvía a insistir en que España debe llegar a ese 5% del Producto Interior Bruto en gasto militar. Pues bien, intentaremos ahondar, arrojar luz sobre el verdadero fin, la verdadera meta de todo esto, que no es sino el control de recursos y de mercados, viendo de qué forma puede, y de hecho está afectando ya a nuestras democracias. En este escenario, por estas butacas, irán pasando casi una veintena de mujeres y de hombres para, como decimos, tratar de esclarecer, tratar de arrojar luz, invitar a la reflexión para que nos preguntemos por qué caminamos hacia una militarización cada vez mayor y para que sepamos identificar cuáles son sus campos de batalla, cuáles son las amenazas. De estos 2 días van a salir propuestas. Lo ideal sería, y lo ideal seguramente sea así, trasladarlas a la calle, a nuestros círculos próximos, familiares, laborales, sociales, para tratar de invitar a la reflexión al mayor número de personas posibles. Como decimos, trataremos de abordar todos los asuntos del programa de la manera más clara posible. Se hablará, por ejemplo, lo habéis visto, del papel de los medios de comunicación, de las redes sociales, en la configuración del poder político o del impacto de la digitalización y de la inteligencia artificial en la participación ciudadana, de sindicalismo y de autoritarismo, del lawfare, el uso de la justicia para atacar al adversario político y desacreditarle. Y con esta introducción vamos a empezar ya con las ponencias inaugurales de este Congreso, impulsado por la Fundación 1 de Mayo, y lo vamos a hacer de la mano de José Manuel Zapico, a quien invito ya a subir al escenario, al secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, collacios, collacies, afalláis en Asturias porque estáis en vuestra casa. Si decimos hoy que la democracia está en peligro, no es ninguna exageración. Todos lo vemos. Una ola reaccionaria, un tsunami autoritarista recorre el mundo. Lo hemos visto con el asalto al Capitolio. Lo hemos visto con el intento de golpe de Estado en Brasil. Lo vemos todos los días cuando el presidente de Argentina, Milei, dice que el Estado es un parásito, que los impuestos son un robo, cuando cuestiona la justicia social, mientras apalea a los abuelos y abuelas en Argentina que ya no tienen para pagarse medicinas. Lo hemos visto y nos duele estos 2 años de genocidio en Gaza. Por muchas razones, seguro que entre ellas un gobierno terrorista de Netanyahu, que estaba arrinconado con la justicia por temas de corrupción, pues durante 2 años ha hecho una limpieza étnica en Palestina para también cubrir sus propias miserias, haciendo saltar por los aires todo el orden internacional, y durante estos 2 días hablaremos de ello, pero todos ellos con una clara estrategia: intentar sembrar el miedo. Por eso atracan a las universidades, a la cuna del conocimiento. Por eso criminalizan y tratan como terroristas a inmigrantes, trabajadores y trabajadoras que tratan de simplemente poder llegar a final de mes. Y por eso atacan a las mujeres, porque saben que el movimiento feminista está cuestionando de base este sistema cuando exigen que si son la mitad de la población tienen derecho a la mitad de todo. Trump no es más que la punta del iceberg, la cara visible de un movimiento de oligarcas insaciables, unos vampiros de lo público
que atacan la sanidad, la educación, los derechos laborales, las pensiones. Y evidentemente lo hacen para hacer negocio. Y frente a ese modelo empresarial de éxito que proclaman, la única verdad es que son protagonistas de la cultura de la corrupción y del pelotazo, y que frente a ese modelo de empresarios de éxito lo que hay es avaricia, pero no solo intereses económicos. También hay unos intereses ideológicos de fondo que se pueden resumir en que quieren imponer la ley de la selva, la ley del más fuerte, que quieren imponer un sistema donde no haya reglas y, por lo tanto, les sobra la democracia. Les queda grande la democracia, les estorba la democracia. Porque su plan es desproteger a la mayoría social que necesitamos de esos servicios públicos para poder tener una vida justa, una vida en paz y una vida que nos permita llegar a final de mes. Y les sobra la democracia porque su estrategia es eliminar la igualdad de oportunidades que significa la democracia para imponer el modelo de transmisión del poder que siempre les ha gustado, que no es otro que la herencia. Así ha sido durante siglos y les molesta que en el siglo XX los trabajadores y trabajadoras, tras la Segunda Guerra Mundial, hayamos alcanzado cotas de bienestar y de convivencia democrática en paz como nunca había conocido el mundo. Por eso quieren eliminar la separación de poderes, controlar los medios de comunicación, controlar las redes sociales, metiendo miles de millones en ellas para, entre otras cosas, condicionar el pensamiento de nuestra juventud. Y, en definitiva, sembrar el odio, enfrentar al último con el penúltimo para que los trabajadores y trabajadoras no veamos la causa real de nuestros problemas, que no es otro que vivimos en un sistema de libre mercado injusto y descontrolado donde los corruptos, los oligarcas, quieren ser los caciques de siempre que puedan comprar la voluntad del pueblo a través del dinero. En definitiva, transmitir el poder a través de la herencia, sembrando el odio y canalizando el malestar que generan las desigualdades. Y no es nada nuevo. Ya lo hicieron los nazis en los años 30. Canalizar el malestar para tomar el poder y desde el poder vaciar de contenido la democracia. Y como sabemos de qué va esto y ellos tienen un plan, nosotros y nosotras también lo tenemos, compañeros y compañeras. La clase obrera organizada es el antídoto contra todas estas políticas reaccionarias. Y yo quiero agradecer a la Fundación 1 de Mayo que haya escogido Sisión para hacer este congreso tan importante, porque no es casualidad. Estamos a pocos kilómetros de la mina de Acamocha, hito fundacional de las comisiones obreras, que además me llena de orgullo poder decir que a través del impulso de la Unión Comarcal de Gijón, de la Fundación Juan Muñiz Zapico y del Gobierno de Asturias, especialmente de la Consejería de Ordenación del Territorio, que tiene la responsabilidad de memoria democrática, hemos logrado que la mina de Acamocha en los próximos meses sea declarada como lugar de memoria democrática nacional. En esa mina surgieron las comisiones obreras para pelear contra una dictadura, para traer a este país democracia y libertad, y hoy tenemos que resignificarla porque es lo que de nuevo toca. Pelear por más derechos, por más igualdad, poner en el centro de nuestras preocupaciones los intereses de la clase trabajadora, ser una herramienta útil que da soluciones a los problemas concretos, a la vivienda, a la siniestralidad laboral, a la defensa de un tiempo de trabajo más reducido para vivir mejor y trabajar mejor, a subir salarios para poder tener una vida digna, resignificar todas las cuestiones que nos atañen en el centro de trabajo para ganar la confianza de los trabajadores y trabajadoras. Somos, las comisiones obreras y el sindicalismo de clase, el mejor antídoto contra las políticas reaccionarias. Somos el seguro de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, porque cuando la clase trabajadora se organiza, como dice Comisiones Obreras en la última campaña de elecciones sindicales, tenemos el poder de cambiar las cosas. Compañeros y compañeras, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ser protagonistas de los cambios que tienen que venir, organizar la respuesta, organizar la rebeldía y poner en el centro de nuestras preocupaciones en los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Hacer sindicalismo hoy en día solo lo hacen aquellos hombres y mujeres que representan lo mejor de la sociedad. Hacer sindicalismo nunca ha sido fácil, en estos tiempos tampoco, lo sabéis bien. Pero tenemos que ganar la confianza de los compañeros y compañeras en el Tajo,
resolviendo los problemas concretos de la nómina, del cambio de condiciones de trabajo, de los acosos sexuales que hay en el trabajo, de las brechas de género. Tantas razones, ganar su confianza para ganar su afiliación a las comisiones obreras, ganar las elecciones sindicales y también ganar su confianza para que cuando haya que ir a votar no voten en contra de sus intereses de clase. Compañeros y compañeras, que tengamos un buen congreso. Ánimo, adelante. Muchas gracias por escoger Gijón para realizarlo. Y, desde luego, pensar siempre que el futuro no está escrito, que el futuro está en nuestras manos. Ánimo y adelante. Bueno, quien tiene ahora la palabra es Fernando Lezcano, presidente de la Fundación 1 de Mayo. Gracias. Gracias, Elia, por aceptar conducir este congreso. Gracias, José Manuel, a ti personalmente, pero a todas las comisiones obreras de Asturias, porque sin vuestro entusiasmo y vuestra dedicación esto hubiera sido muy difícil, por no decir imposible. Y quiero agradecer al Centro Pumarín su colaboración desde el primer momento en facilitarnos toda la infraestructura. Y ahora particularmente este detalle, que me gustaría que lo tuvieseis todos y todas, si no creo que en el mostrador hay unos cuantos ejemplares, que han tenido por iniciativa propia, nadie se lo ha pedido, pero han hecho una selección de libros y películas sobre autoritarismo y guerra que es una genialidad. No es porque muchos de los libros que citan sean publicados por la Fundación 1 de Mayo o de algunos de los ponentes que participan en estas jornadas, pero vamos, que está muy bien. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Este año, como sabéis, el título, el tema del Congreso anual es Autoritarismo y guerra, con un subtítulo muy clarificador, en defensa de los valores democráticos y la cultura de la paz. Pero antes de pasar a explicar brevemente qué nos ha llevado a elegir este tema y en qué va a consistir, dejadme que me detenga a expresar nuestra más sincera solidaridad con el pueblo palestino y a denunciar el genocidio al que está siendo sometido por parte del Gobierno de Israel con la inestimable apoyo de Estados Unidos y la vergonzante complicidad por inacción de la Unión Europea. Es perfectamente compatible celebrar el fin de los bombardeos y el intercambio de rehenes y a la vez considerar que la verdadera paz solo se alcanzará cuando se haga justicia por los más de 67.000 palestinos y palestinas asesinadas y por la destrucción causada, cuando desaparezca la ocupación israelí y cuando el pueblo palestino pueda autodeterminarse dotándose de un Estado propio. El congreso que hoy inauguramos pretende ser, desde la humildad de lo que representamos, un modesto homenaje al pueblo palestino. Y por ello, mañana, antes de la clausura, intervendrá Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España. Cuando vemos lo sucedido en Gaza, cuando sabemos que hay una guerra en el corazón de Europa, como es Ucrania, cuando somos conocedores de que en estos momentos se viven conflictos armados en sitios como Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria, cuando asistimos a una espiral armamentista en la mayoría de países y particularmente en el espacio OTAN, donde existe la presión para incrementar los presupuestos militares hasta un 5% del PIB. Cuando vemos al país más poderoso del mundo y que pasa por ser la cuna de la democracia liberal, declarar enemigos internos a todas aquellas personas que no piensan como su presidente
y que no responden al patrón de heterosexual y anglosajón. Perseguir, detener de manera brutal, encarcelar y expulsar a inmigrantes. Fomentar la delación, coartar la libertad de cátedra de las universidades, atacar a los medios de comunicación y dejar sin trabajo a aquellos periodistas discrepantes. Procesar a los jueces que han intentado poner coto a la arbitrariedad y al abuso de poder. Sacar al ejército a la calle en aquellos estados donde gobierna el partido opositor. Cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Guerra en una indisimulada declaración de intenciones. Despreciar el multilateralismo y las instituciones internacionales, empezando por la ONU y sus agencias, e imponer la ley del más fuerte en sus estrategias geopolíticas. Expresar deseos anexionistas hacia Groenlandia y Canadá. Acelerar los planes para derrocar al gobierno de Venezuela, dando carta de naturaleza al terrorismo de Estado al autorizar a la CIA a cometer actos letales en territorio de ese país después de destruir sin contemplaciones 5 embarcaciones. Considerar que la Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos. Negar el cambio climático. Cambiar sorpresivamente el paradigma del capitalismo, que no es otro que el del libre comercio, por el proteccionismo económico y el uso de la política arancelaria como arma de chantaje político, como acaba de hacer con respecto a España y el gasto militar. Crear una nueva oligarquía en torno a los grandes magnates tecnológicos y usar el poder político para engordar sus beneficios sin límites. En la editorial del País de ayer mismo se citaba que la fortuna de Trump de 2.300 millones de dólares ha podido incrementarse desde que ha llegado al poder, nuevamente, se ha podido multiplicar entre 3 o 5 veces. Intervenir en los conflictos bélicos como el de Gaza o Ucrania, no tanto por razones humanitarias como por razones de beneficio económico. Acordaros del Resort en la Franja de Gaza o de las tierras raras en Ucrania. Y, ¿por qué no decirlo?, para satisfacer la megalomanía de su presidente. Y cuando vemos hacer todo esto con la chulería y la arrogancia propia del abusón de la clase. Cuando vemos que ese es un fenómeno que recorre el mundo y supone una amenaza cierta para la pervivencia del proyecto europeo. Cuando vemos que la mayoría de países no ofrecen la más mínima resistencia y antes, al contrario, se pliegan a esta dinámica autoritaria como siervos sumisos. Cuando vemos que esta nueva etapa en la que ha entrado el capitalismo de la mano de la extrema derecha trae consigo más riqueza y privilegios para unos pocos y más pobreza y menos derechos para la mayoría, cuando vemos todo esto, cualquier persona preocupada por lo que sucede a su alrededor y con una mínima sensibilidad, llega a la conclusión de que estamos asistiendo a un fortalecimiento del autoritarismo y del belicismo, que no dejan de ser el reverso de la democracia y la cultura de la paz. Y esa conclusión genera a partes iguales preocupación, desconcierto, temor, rabia e indignación, y la necesidad de saber qué está pasando y hacia dónde vamos. Esa es la reflexión que nos llevó a la Fundación 1 de Mayo, que, como sabéis, es un centro de estudio, investigación, formación y debate promovido por comisiones obreras, a centrar nuestro congreso anual en esta temática. Como siempre, hemos intentado componer un programa que toque todos los palos. Se ha presentado, me ahorraré la referencia, pero para abordar ese programa contamos con personas de reconocido prestigio intelectual que son referentes éticos
a nivel internacional, nacional, procedentes de la academia, de la judicatura, de los medios de comunicación, de la economía, de la política y del sindicalismo. No puedo por menos que agradecerles muy sinceramente a todos y todas su disposición a participar en este congreso. Tariq Ali, José Antonio Sanauja, Roger Campione, Patricia Simón, Ana Herrero, Joaquín Bosch, Javier Pérez de Rollo, Victoria Rosell, Virginia Alonso, Mariliz Congosto, Bárbara Alonso, David Jiménez, Olga Salido, Carlos Martín, Ernesto García, Begoña Cueto, María Lois, Imanol Zubero, Cristina Monge, Unai Sordo, Nicolás Sartorio. Gracias, muchas gracias. Este año la actividad cultural, que ya empieza a ser un clásico en nuestros congresos, girará en torno a la presentación de un libro. Su autora, Anne Morelli, acompañada por Vicente López, presentará Principios elementales de la propaganda de guerra, texto que hemos traducido para que forme parte de las publicaciones que lleva a cabo la 1 de mayo en colaboración con la editorial Catarata y que en términos coloquiales nos viene al pelo. No en vano lo tenéis en vuestras bolsas. Gracias, Anne, gracias, Vicente. Y antes de la clausura, que correrá a cargo únicamente de nuestro secretario general, porque nos acaba de disculpar su ausencia a la vicepresidenta Yolanda Díaz, intervendrá, como he dicho al principio, el embajador de Palestina en España. Gracias al embajador. Amigos y amigas, bienvenidos al presente congreso. Nos gustaría pensar que con él conseguiremos lo que es la principal finalidad de la Fundación 1 de Mayo, que no es otra que animar el conocimiento y el pensamiento crítico desde la información rigurosa y el debate colectivo. Sin olvidar que de la tradición del pensamiento de la que venimos, el conocimiento tiene que inducir necesariamente a la acción transformadora. Nunca está de más recordar la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, en la que aparece el siguiente aserto. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Que así sea. Buen congreso.